Y les voy a compartir la presentación. Recordemos un poco que estuvimos hablando la semana pasada. Muchachos, ¿quién me acuerda? ¿Quién dijo yo? Creo que entramos a manejar lo que era ya la parte dinámica, donde usted me enseñó la tabla donde está la mochila y Sí. donde manejaron esos con los beneficios y todo el tema. Ok. ¿Y qué hablábamos? ¿Qué características decíamos que tenía la programación dinámica en particular? Que resuelve los subproblemas una sola vez. Ajá. Ok, digamos que la programación dinámica es aplicable a problemas que se pueden descomponer en un subconjunto o de subproblemas, ¿cierto? Donde esos subproblemas, a diferencia de dividir y conquistar, no son independientes, sino que de alguna manera están relacionados, que esos subproblemas se resuelven y el valor asociado con la solución se almacena, de tal forma que cuando el subproblema vuelve a aparecer no es necesario volverlo a calcular, sino que simplemente se usa la solución que se había calculado anteriormente. Y con respecto a la estrategia de programación voraz, ¿cuáles son las diferencias que encontramos? Que la programación dinámica garantiza la solución y la voraz no la garantiza. Pero la óptima, ¿no? Porque la voraz sí me da una solución. Sí, Digamos que la programación dinámica me dice, si el problema tiene solución óptima, yo se la encuentro. Mientras que con programación voraz no siempre llegamos a la solución óptima, llegamos a una buena solución que no necesariamente siempre es la óptima. ¿Ok? Sin embargo, decíamos que la ventaja de la programación voraz sobre la dinámica estaba en que pues, la voraz requería un poco menos de computación, ¿cierto? En términos del tiempo de computación y en términos de pues el uso de memoria, la dinámica requiere un poco más, pero es justamente por el almacenamiento de las soluciones asociadas a los subproblemas, ¿cierto? Mientras que la programación voraz es iterativa, la programación dinámica es recursiva. Muy bien, y entonces, bueno, en general decíamos que la programación dinámica es aplicable a problemas que tienen diferentes soluciones, pero que entre esas soluciones hay una que, por lo menos una que es mejor que las otras, ¿cierto? Que es la solución óptima. Muy bien. Bueno, decíamos además que el principio de optimización sobre el que se resuelve la programación o sobre el que se desarrolla la programación dinámica es en un principio enunciado por Bellman en el 57, en el que se expresaba que pues toda secuencia óptima de decisiones, en general digamos que una solución óptima a un problema general, pues se forma a partir de las soluciones óptimas de los subproblemas. Eso es básicamente, digamos que a partir de ahí es que empezamos a trabajar, ¿no? En general, decíamos que para desarrollar un algoritmo con programación dinámica, pues había que tener definida la estructura de la solución óptima y básicamente eso lo que significaba era que pues el problema había que caracterizarlo en un conjunto de etapas y cada etapa se convertía o definía después un subproblema. Había que solucionar de forma óptima esas etapas, esos subproblemas y luego recursivamente pues íbamos a calcular el valor de la solución óptima global, ¿cierto? Ese cálculo se hacía pues con base en el almacenamiento, en la tabla donde se almacenan los valores de las soluciones óptimas locales no, digamos de los subproblemas, ¿no? De los problemas más pequeños. Muy bien. Bueno, con respecto a dividir y conquistar, decíamos que la diferencia está pues en que en dividir y conquistar los subproblemas se resolvían de forma independiente, mientras que en programación dinámica no, los subproblemas están relacionados. Bien. Y empezamos a ver algunos casos de aplicación.
¿cierto? Entre los que estaba el grafo multietapa. En palabras simples, ¿qué caracteriza un grafo multietapa? ¿Recuerdan? Sí, Pues ¿cuál es? usted Es un grafo dirigido en el que el conjunto de vértices se puede dividir en dos o más subconjuntos. Ok, muy bien, es un grafo dirigido, el conjunto de vértices se pueden dividir en dos o más subconjuntos que tienen ¿qué características? ¿Qué característica tienen esos subconjuntos? ¿Quién recuerda? No sé si ese subconjunto tendría que estar unido a los otros, es decir, es unido a los, digamos en el ejemplo que usted daba ahí, 5 tenía que estar unido a la otra etapa completamente. Ok, sí, digamos que la característica es que las aristas adyacentes a esos vértices conectan vértices de un conjunto con vértices del conjunto siguiente, inmediatamente siguiente. Y otra característica es que el primer y el último subconjunto tienen un único vértice, ¿cierto? El vértice del primer subconjunto es el que se llama el origen, solo tiene grados de salida, es decir, todas las aristas salen de él. Y el del último subconjunto es el vértice destino, en el que solo hay aristas de entrada, es decir, solo tiene grado de entrada. Todas las aristas llegan ahí. Muy bien. Y entonces vimos que para resolver el problema del camino más corto entre el origen y el destino en un grafo multietapa, pues lo que había era que identificar una serie de etapas justamente definidas entre los conjuntos de vértices, de tal forma que cada etapa era pues el problema de ir de un subconjunto al otro subconjunto, ¿cierto? De un estado al otro estado. Y la forma en que lo resolvíamos era con una evaluación hacia atrás, ¿cierto? No empezamos el análisis desde la etapa 1, sino desde la última etapa, en el caso del ejemplo de la etapa 4, analizando cuál era la mejor decisión global para avanzar desde el estado actual hasta el final, ¿cierto? Y eso nos permitía construir entonces, pues, una serie de tablas que al final cuando resolvíamos o llegábamos a la tabla que representaba la etapa 1, pues ya tenía el costo total para ir del origen al destino, ¿cierto? Que era la longitud del camino más corto, y a partir de las variables de decisión yo podía ir reconstruyendo cuál era ese camino más corto. Muy bien. Y vimos un ejemplo por ahí. Luego hablamos del problema de la mochila, que fue creo que lo último que alcanzamos a hablar la clase pasada. El problema de la mochila decíamos que en general es el mismo problema que vimos cuando estábamos trabajando programación voraz, ¿cierto? Y es que en principio lo que tenemos es una mochila con una capacidad limitada, ¿cierto? De peso M, una cantidad de objetos, llamémoslo N, que pueden estar o no estar en la mochila, que cada uno de esos objetos tienen asociado un peso y un beneficio, y el objetivo es determinar qué objetos van a ir dentro de la mochila, de tal manera que la suma de sus pesos no excedan la capacidad máxima de la mochila, ¿cierto? Pero que el beneficio sea el mayor posible, ¿ok? Es decir, que el problema consiste en maximizar el beneficio que yo puedo obtener al determinar qué objetos deben estar en la mochila. Y cuando lo trabajamos en programación voraz, pues vimos que la estrategia era muy simple, pero que no siempre nos garantizaba la solución óptima. ¿Por qué? Porque pues en algunos casos finalmente la estrategia que se usa no permite escoger adecuadamente los objetos que maximizan ese beneficio. ¿Alguien recuerda en Voraz cuál era la estrategia para resolver el problema de la mochila? Empezar por los Comenzar, valores más grandes. sí. Pero ¿cuáles valores?
Por los Era, pesos. Los pesos. era la relación peso-beneficio. Exactamente, hay que calcular primero la relación beneficio sobre peso, no peso-beneficio, sino beneficio sobre peso, la relación beneficio sobre peso y ordenarlos, digamos, y ahí se empezaban a tomar aquellos valores cuya relación beneficio sobre peso fuera la mayor, ¿cierto? Cuidando de que no excedieran la capacidad de la mochila y acabábamos hasta que la mochila estuviera llena o hasta que ya no hubiera más objetos que considerar. Y esa estrategia voraz no funcionaba bien en todos los casos. Bueno, luego entonces la semana pasada estuvimos trabajando aquí en el caso del problema de la mochila dinámico, ¿cierto? Y la estrategia dinámica, bueno, ya la voy a repasar en qué consiste. Digamos que básicamente en términos de establecer la estrategia dinámica, siempre en este tipo de problemas determinar qué es lo mejor que pueda, cuál es la mejor decisión que puedo tomar entre que un objeto esté o no esté en la mochila, ¿cierto? Digamos que a eso se reduce el problema de la mochila con la estrategia dinámica y utilizando el principio de Bellman, el principio de optimización. Es decir, ¿qué para mí es tan beneficioso que un objeto esté o no esté en la mochila? Ya lo voy a seguir, a retomar. Entonces, bueno, voy a insertar aquí otra hoja como para volver a hacer esa explicación con detalle. Entonces, recordemos un poco lo siguiente. Nosotros decíamos, tenemos una mochila de capacidad M, ¿cierto? Es la capacidad máxima que soporta la mochila. Eso es lo máximo que resiste la mochila. Tengo un conjunto de objetos, ¿cierto? Que aquí los llamábamos X. Tengo un conjunto de objetos que podrían estar o no estar en la mochila. X sub 1, X sub 2, X sub n menos 1, X sub n. Objetos que podrían estar o no en la mochila. Que pueden estar o no en la mochila. Adicionalmente, para cada uno de esos objetos sabemos que tienen unos beneficios y unos pesos, ¿cierto? Es decir, cada objeto tiene unos pesos asignados, pesos, llamémoslo W, que es W sub 1, W sub 2, W sub n menos 1, W sub n, ¿cierto? Es decir, W sub 1 es el peso del objeto X sub 1. W sub 2 es el peso del objeto X sub 2 y así sucesivamente. W sub n será el peso del objeto X sub n. ¿Vale? Y tenemos unos beneficios. Miren que esto es lo que caracteriza el problema de la mochila. Beneficios. Los beneficios, llamémoslos B, pues tendrán un beneficio B sub 1, será el beneficio del objeto X sub 1, B sub 2 será el beneficio del objeto X sub 2, y así sucesivamente B sub n menos 1 será el beneficio del objeto X sub n menos 1, y B sub n será el beneficio del objeto X sub n. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es decir, hasta ahí lo que hemos hecho, hemos caracterizado el problema de la mochila, ¿cierto? Es decir, una mochila con una cierta capacidad, un conjunto de objetos que pueden estar o no en la mochila. Eso, cada uno de esos objetos tiene un peso asociado y cada uno tiene un beneficio asociado. ¿Vale? La solución óptima del problema de la mochila, ya vemos la Y, pues va a ser de la forma Y sub 1, Y sub 2, Y sub n menos 1, Y sub n, ¿cierto? Donde cada uno de los Y
valdrá un 1 o un 0. Es decir, un 1 en y sub 1 indica que el objeto x1 está en la mochila, en la solución óptima. Un 0 indica que el objeto x sub 1 no va en la mochila, en la solución óptima. Y lo mismo para los demás, ¿no? Cada y sub i es un 1 o un 0, ¿cierto? Entonces, y sub i es 1 si el objeto i está en la mochila y 0 si el objeto i no está en la mochila. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con lo que hemos dicho hasta ahí, chicos? Sí, profe. Es decir, hasta aquí lo único que hemos hecho ha sido caracterizar el problema de la mochila. Una mochila con una cierta capacidad, un conjunto de objetos, de n objetos. Cada uno de esos n objetos tiene un peso, cada uno de esos n objetos tiene un beneficio y al final yo espero tener una solución óptima, que es la que me maximiza el beneficio. ¿Cierto? Maximiza, esta es la que maximiza el beneficio. Y esa solución óptima, pues, es una tupla de unos y ceros, ¿cierto? Tantos como objetos hay en la mochila, de tal manera que un 1 indica que ese objeto que está representando ese bit está en la mochila y un 0 indica que no. Muy bien, ahora vamos a caracterizar la solución óptima. Entonces, yo hago aquí un poquito más grande esta hoja. Tool Space Size. Listo. Entonces vamos a trabajar justamente con la forma de la solución óptima. ¿Ok? Como yo ya sé que cada uno de esos y sub i es un 1 o un 0, entonces vamos a hacer el análisis hacia atrás, ¿cierto? Si esa es la solución óptima para n objetos, entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ser, y sub n puede ser un 1 o y sub n puede ser un 0. Es decir, si y sub n es un 1, eso significa que el enésimo objeto no está en la mochila, que x sub n no está en la mochila, ¿de acuerdo? Si es un 1, significa que el enésimo objeto está en la mochila, perdón. Si es un 0, indica que ese objeto no está en la mochila. Entonces vamos a analizar qué pasa en cada caso. Si y sub n es un 1, entonces la solución será la siguiente. Si y sub n es un 1, entonces la solución, entonces y va a ser de la forma y sub 1, y sub 2, y sub n menos 1, 1. ¿Cierto? ¿Y eso qué significa? Eso lo que significa es que, ¿qué beneficio voy a tener aquí? Entonces miremos lo siguiente. Esto significa que el problema de la mochila se reduce a una mochila de ya no n elementos, ¿cierto? Porque ya sé que el último elemento sí está en la mochila. Entonces, esto de aquí es n-1 elementos, ¿cierto? Entonces, a una mochila con n-1 elementos, ¿cierto? En una mochila que ya no tiene capacidad m. ¿Por qué ya no tiene capacidad m? Porque el último elemento ya lo metí en la mochila. Entonces, ¿cuál es la capacidad que me queda en la mochila para meter estos n-1 elementos? Te repito, la capacidad original de la mochila es m, ¿cierto?
pero yo ya estoy en el supuesto de que el enésimo objeto, el último elemento, está en la mochila. Por lo tanto, yo ahora tengo que tratar de encontrar una solución óptima para el problema de la mochila. Ya no de n elementos, porque ya sé que este lo metí, sino de los n-1 elementos restantes, ¿vale? Pero en una mochila que ya no tiene capacidad de m. No tiene capacidad de m porque yo ya metí un objeto en la mochila. Estoy suponiendo que metí el último objeto en la mochila. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué capacidad me queda en la mochila? Profe, pero entonces la capacidad de la mochila está medida por M, ¿no? La letra M. Si m es la capacidad original de la mochila. Pero entonces ahí se podría uno coger la capacidad de la mochila que está representada por M y restarle el peso, o sea, pero ese es el peso, relación costo-beneficio del... No, ese sí es el peso-peso. Sí, el peso, ah, ok. Sí. Entonces, listo. Si yo ya te sé que el último elemento está en la mochila, a la capacidad de la mochila le quito el peso que ocupa ese objeto que supongo que sí va en la mochila. Entonces, m menos, ¿cuál es el peso de ese objeto? W sub n. Entonces, tengo una mochila con capacidad m menos W sub n, es decir, menos el peso del objeto que metí, para tratar de encontrar una solución óptima con los n-1 objetos restantes. ¿De acuerdo? Es decir, si ya metí uno, me quedan n-1 objetos para tratar de meter en una mochila que ya no tiene su capacidad original, sino que tiene su capacidad disminuida en el peso del objeto que metí. ¿Sí o sí? ¿Sí es claro? Sí, profe. Muy bien. Ahora, eso me va a dar un beneficio, ¿cierto? El beneficio va a ser, pues justamente el beneficio de tratar de meter n-1 objetos en una mochila de capacidad m menos W sub n, ¿cierto? El beneficio que me dé esto, más el beneficio de haber metido el último objeto en la mochila. ¿Cuál es el beneficio del último objeto? B sub n. B sub n. Muy bien. ¿Cierto? El beneficio que yo obtengo, si la solución es esta, va a ser el beneficio del último objeto que ya sé que lo metí en la mochila o que supongo que lo metí en la mochila, más el beneficio que me dé la solución óptima de tratar de meter los n-1 objetos restantes en una mochila de capacidad m menos W sub m, es decir, en una mochila de capacidad reducida en el peso del objeto que ya metí. La otra alternativa, esta es una alternativa. La otra alternativa decíamos que es el caso en el que y sub n sea 0. Esta es la otra alternativa. Entonces, si y sub n es igual a 0, la solución óptima global será y sub 1, y sub 2, y sub n menos 1 y 0. ¿Cierto? El último objeto, digamos, la otra posibilidad que yo tengo es que ese último objeto, perdón, no lo meto en la mochila, ¿cierto? Entonces, bueno, vuelve y juega. Si yo ya sé que el último objeto no está en la mochila, el problema se me reduce a resolver el problema de la mochila tratando de meter n-1 objetos, porque ya sé que el último no lo metí o estoy suponiendo que no lo voy a meter. Entonces, una mochila para meter n-1 objetos. ¿En qué capacidad? ¿Qué capacidad tengo para meter los n-1 objetos? ¿Cuál es la capacidad que tengo en la mochila para meter esos n-1 objetos? M. Ahí se dice que M, ¿cierto? Si el último objeto no está en la mochila, pues la mochila tiene su capacidad intacta, ¿cierto? Y esto también tiene un beneficio asociado. El beneficio será el beneficio que me dé de meter o de tratar de meter n-1 objetos en una mochila de capacidad M, ¿cierto? Solamente. No le sumo nada más porque como el último objeto no está en la mochila, pues no le puedo sumar ese beneficio. ¿Sí o no? Hay dos alternativas. ¿Cuál de esas dos alternativas deberíamos escoger? ¿Cuál de las dos alternativas que es decir? Tengo alternativa 1
y tengo alternativa 2. ¿Cuál debería escoger? Entonces, ¿cuál es el propósito del problema de la mochila? ¿Quedar llena? No. Tener el mayor beneficio. Tener el mayor beneficio. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál alternativa escojo? Es decir, para resolver el problema global. La 1. ¿Por qué? Para resolver el problema global es resolver la mochila con n objetos y una capacidad de m. ¿Cuál debería escoger? ¿Por qué la 1, Paula? Es decir, ¿siempre meto el último objeto en la mochila? No. Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo de los problemas de optimización? Optimizar, ¿cierto? Y optimizar siempre está en función de encontrar un máximo o un mínimo dependiendo del problema. En el problema de la mochila, ¿qué busco? ¿Maximizar o minimizar? Maximizar. Maximizar, muy bien. Entonces, entre esas dos alternativas, ¿cuál escojo? Si el objetivo es maximizar, La pregunta deberías, uno busca mayor beneficio, ¿no? Te no importa la cantidad de elementos que hayan dentro de la mochila. sí, Al final, solamente, si el último elemento tiene mayor beneficio, me sirve, así sea el único elemento que tiene, ¿no? exactamente. No importa cuántos elementos haya, lo que me importa es que el beneficio sea el máximo posible. Yo creo que la 1. Si llegase a ser que el último elemento tiene mayor beneficio. No, y ahí es donde le está diciendo que el último elemento tiene mayor beneficio. Aquí lo que le está diciendo en la alternativa 1 es que si el último elemento está en la mochila, entonces usted va a tener como beneficio el beneficio que le da ese elemento más el beneficio de tratar de meter n-1 objetos en lo que le quedó de espacio en la mochila. La otra alternativa le dice, si el último elemento no está en la mochila, eso le va a dar un beneficio, que es el beneficio de tratar de meter n-1 objetos en una mochila capacidad m. Y resulta que esta solución y esta solución no necesariamente son las mismas, porque aquí tengo más capacidad en la mochila que en esta. Es decir, aquí me puede decir que meta unos objetos, perdón, y aquí otros objetos, porque tengo más capacidad en la mochila. Entonces, repito, las alternativas son, si el último objeto está en la mochila, pues eso me da el beneficio de ese objeto, más el beneficio de tratar de meter lo que me queda en el resto de la mochila. Si el último objeto, alternativa 2, no está en la mochila, el beneficio que obtengo es el beneficio que me dé tratar de meter n-1 objetos en la mochila en su capacidad completa. ¿Cuál escojo? Profe, puede ser la alternativa 2, pues ya que, pues, digamos, bueno, pienso que, porque, digamos, yo sé que tengo la capacidad M, pero al menos aseguro que entre esa capacidad va a tener el mayor beneficio. En cambio que la de arriba, digamos, ya se asegura, o no se asegura que con el beneficio de la última posición, pues se dé el resultado más óptimo o algo así, profe. Con ninguno de los dos usted tiene, o sea, así usted no me puede decir la segunda da mejor beneficio de la primera porque eso depende de cuáles son los objetos, cuáles son los pesos de esos objetos y cuáles son los beneficios de esos objetos. Entonces uno no puede decir, la mejor es la 1 porque es que ya estoy ganando el beneficio del último objeto. Pues resulta que yo puedo ganar el beneficio del último objeto, pero resulta que con lo que me queda para meter los otros, gano menos que si no meto el último objeto y tengo una mayor capacidad para meter otros objetos de los restantes en la mochila. Entonces, la respuesta no puede ser ni la alternativa 1 ni la alternativa 2. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Pregunta de Pacho, profe. No, una pregunta básica. De hecho, ya les pregunté ahorita, les dije, estamos resolviendo un problema de optimización. Un problema de optimizar consiste en encontrar un máximo o un mínimo. ¿Qué busca el problema de la mochila? El problema de la mochila busca, sí, dale, Manuel. Mayor beneficio, ¿no? Mayor beneficio. Entonces, entre esas dos alternativas, ¿cuál escojo?
¿Cuál es la solución óptima para el problema de la mochila? Las dos, mentiras, no. No, no se pueden las dos porque exceden la capacidad de la mochila. Pero yo pensaría que la dos. La tabla Y ya les dije que no me pueden responder ni la 1 ni que me pueden responder la 2, además. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ah, no, ya. Perdimos. Entonces, en la tabla de la clase anterior, cuando nos mostró la mochila, nos enseñó cómo cada elemento ocupaba un espacio, ¿no? Digamos, no está el último elemento, pero Sí, igualmente... pero no se me vaya todavía para el ejemplo. Concéntrese en los datos que le tengo ahí y respóndame. La respuesta yo ya se las di. Y ustedes sin saberlo ya me la contestaron y no han caído en cuenta de decirme, de responderme la pregunta cuando ustedes ya me dieron la respuesta. La respuesta ustedes ya me la dieron en lo que les he preguntado, pero ustedes no han caído en cuenta que esa es la respuesta. Estamos jodidos. La que tenga mayor beneficio. La que tenga el mayor beneficio. ¿Cuál escojo? La que me dé el máximo beneficio. Ay, no, profe. La que me dé el máximo beneficio entre meter el último objeto en la mochila. Estas preguntas de parciales y no pueden ser. No, preguntas de parciales. No, pues sí, igual si hubiera sido fácil, hubiera perdido. Y no meterlo. Claro, ¿cuál escojo? Pues el que de los dos beneficios del máximo. Miren que yo les estaba preguntando. Le estaba diciendo, un problema de optimización consiste en encontrar un máximo o un mínimo. El problema de la mochila que busca, ustedes me dicen encontrar el máximo beneficio. Ustedes me lo dijeron, encontrar el máximo beneficio. Les digo yo, entre esas dos alternativas, ¿cuál escojo? Pues la que me dé el máximo beneficio. Ustedes ya me estaban dando la respuesta, pero no habían caído en cuenta que esa era la respuesta. ¿Vale? Pero ahí somos de lento. No, pues no se diga lento, sino que no cayeron en cuenta, no la cogieron así en el aire. Pero ustedes ya me estaban dando la respuesta hacía rato. La que de los dos me dé el más grande beneficio, porque yo les decía que no me pueden decir ni la alternativa 1 ni la alternativa 2, porque es que eso depende de los pesos y los beneficios que tengan los objetos que no los conozco. Entonces, la que dé el máximo beneficio. Ahora, ¿por qué esto es recursivo? Porque esa es la forma de determinar si el último objeto está o no está en la mochila, ¿cierto? Pero cuando usted se devuelve por cualquiera de los dos casos a resolver el otro problema, pues se resuelve de la misma manera. El penúltimo elemento, ¿está o no está en la mochila? ¿De qué depende? ¿De qué me da más beneficio? ¿Que esté o que no esté? Y entonces me devuelvo. ¿Y el n-2 está o no está en la mochila? Entonces miren que es recursivo. Pues eso depende. ¿De qué depende? Del beneficio que me dé entre ponerlo y no ponerlo. ¿Vale? Y eso es lo que hacíamos en la tabla ahora sí que estaba mencionando Manuel. Entonces, eso es lo que está aquí formalizado en esta diapositiva, ¿no? La ecuación hacia atrás dice, eso que expliqué ya es lo mismo que está desagregado a lo que está aquí. Se suponga que B sub J de M es el beneficio acumulado para la solución óptima del problema de la mochila 1JM. Es decir, es el beneficio que se tiene pues para tratar de meter J objetos en una mochila de capacidad de M, ¿cierto? Entonces, pues, ¿cuál es el mejor beneficio? Pues el que sea el más grande entre no meter el último objeto en la mochila, entonces tengo una mochila de capacidad M para tratar de meter los objetos restantes, o el beneficio que me da meter el último objeto en la mochila, cuyo beneficio será el beneficio de ese objeto, más el beneficio que me dé tratar de meter los J menos un objeto restantes en una mochila que está disminuida en el peso del objeto que ya decidí que sí iba dentro de la mochila. ¿Ok? Y si ustedes revisan la tabla, que ya la vamos a volver a revisar, eso era lo que hacíamos, ¿no? Siempre mirábamos, ¿qué me sirve más entre ponerlo o no ponerlo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que me da más beneficio? Entonces, bueno, el ejemplo era justamente este. En una mochila de capacidad 8, 6 objetos para poner en la mochila. Los pesos de los objetos 1, 2, 4, 5, 7 y 8 respectivamente, y los beneficios 2, 5, 6, 10, 13 y 16 respectivamente. Lo único que yo les decía, por esta que está mejor escrita, es que hay que poner una fila de ceros y una columna de ceros
y que adicionalmente los objetos se acomodan en orden ascendente de acuerdo a sus pesos, ¿cierto? Desde el menor peso al de mayor peso, y cada objeto es una etapa. Entonces, la forma de diligenciarlo o de representarlo es asumir que lo que yo tengo en la mochila es lo que está indicado en cada columna. Es decir, yo divido la capacidad máxima de la mochila en unidades, ¿cierto? Entonces, tantas columnas como capacidad tenga la mochila. Y en cada etapa, en cada fila, voy asumiendo que los únicos objetos que tengo disponibles para meter en la mochila es lo que tengo de ahí hacia atrás. Hacia adelante no he visto nada. Entonces empezábamos con la primera fila y decíamos que pues hasta ahora solo tengo el primer objeto, entonces asumo que los demás objetos no los tengo, ¿cierto? En una mochila de capacidad 0, pues es decir, una mochila que ya esté llena, pues no puedo meter nada, el beneficio es 0. En una mochila de capacidad de 1 me cabe el objeto A, que me da un beneficio de 2. Y de ahí para allá, pues entre más capacidad tenga la mochila, dado que solo tengo este objeto, los demás no los tengo todavía, pues la única posibilidad que tengo es meter ese objeto en la mochila, ¿cierto? Entonces, pues, meto lo mismo y no importa que me sobre espacio. Avanzo una etapa. Entonces ahora considero que lo que tengo en la mochila es lo que hay de aquí para arriba. En una mochila de capacidad 0, decíamos no cabe nada. En una mochila de capacidad 1 no me cabe el objeto B. Digamos que aquí en cada una de las celdas lo que yo voy es a tratar de acomodar el objeto nuevo, y si el meter el objeto nuevo me da un mejor beneficio que lo que tenía en la etapa anterior. Lo que tenía en la etapa anterior es lo que se ve en la fila de arriba, en la celda de arriba. Entonces, bueno, en una mochila de capacidad 1 no me cabe B porque B pesa 2. Entonces, la mejor alternativa es la solución de la etapa anterior, la de la celda de arriba. En una mochila de capacidad 2, pues sí cabe B, y si meto a B, me da un beneficio de 5, ¿cierto? A 2 le resto el peso de la mochila. 2 menos 2, 0. Me voy a la columna 0. No tengo nada más que meter. Es decir, si meto a B, no puedo meter nada más, el beneficio es 5. 5 mejora el beneficio de la etapa anterior. Es decir, miren que cuando yo les digo a ustedes 5 mejora el beneficio de la etapa anterior, estoy diciendo, bueno, este es el beneficio de meter el objeto en la mochila. Y el de arriba es el beneficio de no meter el objeto en la mochila. ¿Cuál es el mayor? Bueno, el 5 es mayor que 2, por lo tanto me da más beneficio meter el objeto en la mochila que no meterlo. Entonces, lo meto y solamente cabe él. ¿De acuerdo? Avanzo. Una mochila de capacidad 3. Entonces, en una mochila de capacidad 3 cabe B, ¿cierto? Si meto B, me da un beneficio de 5, ¿cierto? El peso de ese B es 2, se lo resto a la capacidad que tengo en la mochila en ese momento. 3 menos 2, 1. Entonces me voy a la columna 1 y dice, bueno, y además, si meto B, también puedo poner a A, ¿cierto? Caben A y B, y ese A le aporta un beneficio adicional de 2. Es decir, 5 y 2, 7, metiendo A y B. 7 mejora la solución de la etapa anterior, la de arriba. 7 mejora 2, sí. Entonces vuelve y juega. Lo que estamos evaluando es, si meto a B, lo que me queda, lo que yo puedo meter además de B, me genera un beneficio más grande que si no meto a B. Pues sí. Sí me genera un beneficio más grande que si no meto a B. Entonces, pues me quedo con la opción de meter a B, porque me da un beneficio de 7 que mejora 2. ¿Ok? Y avanzo. Y resulta que aquí ya en esta celda, miren que ya metí los dos objetos que tenía disponibles. Entonces, de ahí en adelante, aunque tengo más capacidad en la mochila, pues no tengo otros objetos que meter. Entonces me quedo con esa última solución que calculé, que es mejor que todas las demás. Entonces lo replico, porque ya no hay más objetos que meter. Avanzo a la etapa 3, es decir, ahora voy a tratar de meter el objeto C. El objeto C tiene un peso de 4, ¿cierto? Y resulta que pues en una mochila de capacidad 0 no cabe, de capacidad 1 no cabe, entonces dejo la solución de la etapa anterior porque no puedo meter a C. En una mochila de capacidad 2 no cabe, entonces dejo
la solución de la etapa anterior, porque no puedo meter a C. En una mochila de capacidad 3 no cabe, entonces dejo la mejor solución, que es la de la etapa anterior, porque C no cabe. En una mochila de capacidad 4, C sí cabe. Entonces, miren, si yo meto a C aquí en una mochila de capacidad 4, eso me da un beneficio de 6, ¿cierto? Entonces, a 4, que es la capacidad de la mochila, le quito el peso de C. 4 menos 4, 0. Me voy a la columna 0. ¿Qué más puedo meter ahí? Si meto a C, no puedo meter nada más, ¿cierto? Ya se llena la mochila. Entonces, eso me daría un beneficio de 6. 6 mejora el caso en el que decida no meter a C en la mochila, es decir, 6 mejora la etapa anterior. La etapa anterior es la de la celda de arriba. 6 mejora 7. ¿Es pregunta? ¿6 mejora 7? No, señor. No, ¿cierto? Es decir, aquí la decisión que estoy tomando es, ¿qué hago? ¿Meto a C o no lo meto? ¿Qué me conviene más? ¿Meterlo o no meterlo? No, dejarlo fuera. No meterlo, ¿cierto? Me conviene más no meterlo porque tengo un beneficio mayor, entonces me quedo con la solución de la etapa anterior. Me es mejor meter A, B, que me da un beneficio de 7. Me voy a la siguiente, una mochila de capacidad 5, entonces vuelvo y juega. Siempre es, primero trato de meter este. Si meto a C, eso me da un beneficio de 6, ¿cierto? Miremos a ver qué más puedo meter con C. Entonces, a 5, que es la capacidad de la mochila, le resto 4, que es el peso de C. 5 menos 4, 1. Me voy a la columna 1. Y dice, bueno, con C puede meter también a 2, ¿cierto? Perdón, a A. Y A da un beneficio de 2. Entonces, 6 y 2, 8. Es decir, si yo meto a C, además puedo meter A y tengo un beneficio de 8. ¿Mejora el beneficio de no meter a C? Si no meto a C, meto a A y a B y me da un beneficio de 7. ¿Qué es mejor? ¿Meterlo o no meterlo? Meterlo. Meterlo, ¿cierto? Entonces, bueno, meto a C, cabe de una vez A y el beneficio ganado es 8. Avanzo a una mochila de capacidad 6, entonces lo mismo. Si meto a C, el beneficio es 6, ¿cierto? 6, que es la capacidad de la mochila, menos 4, que es el peso de C, 2. Me voy a la columna 2. ¿Qué más puedo meter? Puedo meter AB, que me da un beneficio de 5. ¿Cierto? 5 y 6, 11. 11 mejora la solución de la etapa anterior. 11 mejora 7. Sí. Claramente, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué es mejor? ¿Meterlo o no meterlo? Es mejor meterlo, porque además puedo acomodarle a B y tengo un beneficio mejor. Avanzo. Una mochila de capacidad 7. Si meto a C, pues el beneficio es 6, ¿cierto? El 7 es la capacidad de la mochila menos 4, que es el peso de C. Me queda todavía una capacidad de 3. Me voy a la columna 3 y dice, puede meter además A y a B, y eso le da un beneficio de 7. Entonces, 7 y 6, 13. Si meto A, B y C. 13 mejora la solución de la etapa anterior, 13 mejora 7. Claramente. Entonces, la alternativa es meter A, B y C. Profe. Y bueno, ya ahí metí los 3 que podía, entonces hacia adelante pues tengo más capacidad, pero no tengo más objetos que meter en la mochila, me quedo con esa misma solución. ¿Sí? ¿Quién me iba a hablar? Entonces al final lo que meto en la mochila es ese 17 ABD que está marcado. Sí, pues ya voy para allá. Al final la solución es lo que queda en la última celda, pero hay que resolver toda la tabla porque la solución global solo la tengo hasta el final. Avanzo. Entonces, etapa 4. Voy a tratar de meter a D, que tiene un peso de 5 y un beneficio de 10. Entonces, dado que el peso de D es 5, pues las columnas de la 0 a la 4 se quedan igual que en la etapa anterior porque no hay espacio para meter a D. ¿Cierto? Me voy a la columna 5. Si meto a D, tengo un beneficio de 10, pero ya no puedo meter nada más porque 5 menos 5, 0. 10 mejora el beneficio que me da el no meter a D. Sí, 10 mejora 8. Entonces, la solución aquí es que meto a D y tengo un beneficio de 10. Me voy a la columna 6, capacidad 6 en la mochila. Si yo meto a D,
A esos 6 le quito 1, que es el peso, me sobra una unidad de espacio. Me voy a la columna 1 y dice, con D puede meter A y un beneficio de 2. 10 y 2, 12. 12, que es el beneficio de meter a D, ¿mejora el beneficio de no meter a D? Sí. 12 mejora 11, sí. Entonces me quedo con AD y el beneficio es 12. Avanzo una mochila de capacidad 7. Si meto AD, el beneficio por ahora es 10 y además 7 menos 5, 2. Me voy a la columna 2, puedo meter a 5, perdón, a B con un beneficio de 5. 10 y 5, 15. El beneficio de meter a D con lo demás que puedo meter es 15 y el beneficio de no meter a D es 13, ¿cierto? Entonces me quedo con 15 que maximiza el beneficio. Avanzo la columna 8, entonces si meto D, el beneficio por ahora es 10, ¿cierto? Y además puedo meter 8 menos 5, 3. Me voy a la columna 3, puedo meter A y a B con un beneficio de 7. 10 y 7, 17. 17 es el beneficio de meter a D y 13 es el beneficio de no meter a D. ¿Qué hago? ¿Lo meto o no lo meto? Lo mete. Lo meto. Lo mete, profe. Muy bien, entonces me quedo con 17, que es el beneficio de meter a D, y ahí me caben A y B. Ya el que no puedo meter es C. Avanzo una etapa más. Voy a tratar de meter a E con un beneficio de 13 y un peso de 7. Entonces vuelvo y juega. Como el peso es 7, pues las columnas de la 0 a la 6 quedan igual que la etapa anterior porque no hay espacio para meter a E. En la columna 7 sí lo puedo meter. Entonces, si meto a E, ese E me da un beneficio de 13, ¿cierto? El peso de E es 7. Entonces 7 menos 7, 0. Ya no, si meto a E no puedo meter nada más. El beneficio es 13. 13 mejora el beneficio de no meter a E. No, 13 no mejora 15, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? En este caso es mejor no meter a E. No lo meto. Me quedo mejor con B y D, que me dan un beneficio de 15. Avanzo. Si en una mochila de capacidad de 8 meto a E, el beneficio es 13, ¿cierto? 8 menos 7, 1. Entonces también podría meter a A. 13 y 2, 15, metiendo a A y a D. Pero 15 no mejora 17, que es el beneficio de no meter a E, ¿cierto? Entonces me quedo con la solución de la etapa anterior, que tiene un beneficio más grande. 17 metiendo a A, B y D. Avanzo a la última etapa. Entonces, último objeto. Tiene un beneficio de 16 y un peso de 8. Entonces, en las columnas 0 a la 7 no puedo meterlo porque no hay espacio suficiente, quedan igual que la etapa anterior. Puedo meterlo en la columna 8. Entonces, en la columna 8, si meto a F, ese F me da un beneficio de 16. El peso de F es 8. 8 menos 8, 0. No podría meter a nadie más con F. Pero si no meto a F, puedo meter A, B y D con un beneficio de 17. Pues entre 17 y 16 es mejor 17. Entonces, la decisión es no meter a F y meto A, B y D. Y esta es la solución óptima, es decir, ¿qué elementos deben ir en la mochila? En la mochila deben ir los objetos A, B y D y el beneficio máximo es 17. La solución, digamos, formalmente debería expresarse como una tupla de unos y ceros. A está en la mochila, B está en la mochila, C no está en la mochila, D está en la mochila, E no está en la mochila y F no está en la mochila. ¿Ok? Y esa sería la solución. ¿Es claro el proceso, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien, entonces ahora ustedes resuelvan este. Este no lo alcanzamos a hacer, ¿cierto? En clase hace 8 días. Creo que no, profe. Entonces hagan ustedes este. Es muy parecido, una mochila de capacidad 15, entonces hay que crear 15 columnas más la columna 0, es decir, 16 columnas. Pero solo tienen 3 objetos, entonces es más cortico. 3 objetos cuyos pesos son 9, 6 y 5 y los beneficios son 38, 40 y 24. No sé si toman nota y les pongo la tabla anterior para que se basen o cómo lo prefieren.
Sí, profe, yo creo que es mejor para guiarnos de la tabla. Ok, entonces me avisan cuando hayan tomado estos datos para ponerles la diapositiva. Me cuentan. Yo ya, profe. Ya listo. ¿Listo? Ok, ahí se los pongo.
¿Qué pasará que me están saliendo varios que dice fulanito abandonó la conversación, abandonó la reunión, como 2 o 3 que se han salido ya? Se supone que se les cae el internet, pues, como diría usted, profe, por mejor solución se le fue el internet y por mínima Ah, solución se rindió. bueno, esperemos que sea lo mejor, el mejor de los casos. El mejor de los casos, sí, señor. Ay, me ha tenido mal el internet, pero tiene DNS al menos. Ah, bueno. Sebastián Barón abandonó la conversación. Uy, nos están yendo en masa. Ah, ok, Sebastián Fernández, vale. Está inestable el internet. Profe, pregunta, ¿hay que hacer 15 mochilas o no es mejor hacer como 3? O sea, porque el peso son 5, 6 y 9, ¿no? Era como más conveniente. Ok, igual, las casillas del 5 hacia atrás no sirven el espacio. O Las sea, casi. vacías, del 5 hacia atrás. Ok, pero por el formalismo del método hay que hacerlas. La en cero. Y espere que en el parcial le ponga una de 45. Uy, profe. Y aún así se que va a tener el tiempo medido. Hay que eliminar la mitad del grupo, viejo. O el grupo completo. Mejor dicho. Profe, quiere superar a Efra. Efra en segundo parcial ya le ha salido más de la mitad del grupo. Él quiere que se haga completamente. En el segundo parcial, entonces, que se dan por vencidos, se entregan ya a la reprobación. No, como tal, no, hay que morir con los pies enterrados. Sí, no hay que ganar, hay que hacer el máximo esfuerzo. Sí, o sea, hay que estar Sí, firme en la causa. si ustedes hacen el máximo esfuerzo a veces en el opcional, ¿por qué no hacen mejor el máximo esfuerzo en el parcial y ya se evitan el opcional y quitan un estrés? Porque estos son casos más complejos, no son tan amigables. Todo es posible. Eso dicen, profe. Bueno, cuando tengan la solución me avisan. Pues con esas 15, yo creo que entre media hora. No, pues son 15, pero apenas son 3 objetos. Aunque hagan bien el ejemplo que yo acabo de hacer, eran 6 objetos. Solamente llegas al 3 y ya comenzar a llenar las casillas, pero el 5 hacia adelante. Las de 4, el 4, 3, 2, no sirven. Manuel, pero deja de... Usted sí, mejor dicho, rezonga más que parece un viejito. Son 16 casillas y son 3 objetos. Serían... No, son... Porque dice... Ah, ya, son 16 casillas por 3, sí. 48 Sí. celdas. De hecho, el tuyo fue más largo Y el mío era 9 por 6, 54. Sí.
Pero Manuel, ¿cómo irá a ser Manuel cuando esté viejito? Ya Para estoy tocando, rezongar. ya estoy tocando los 23, profe, ya el otro mes. Profe, ¿usted se ha visto Wall-E? ¿Me he visto qué, perdón? La película de Disney, Wall-E. No. Se ve la película y ya entendería cómo sería Manuel de viejito. Ah, ok, voy a ponerle cuidado. ¿Y Manuel se cree muy viejo porque va a cumplir 23? Profe, antes estoy feliz porque llegué a 23. La mayoría de jóvenes llegan a los 18. No me han Mejor. puesto las botas torcidas todavía, menos mal. ¿Ah? No me han puesto las botas torcidas todavía. No, no hablemos de temas peligrosos. Estas épocas no están para ese tipo de conversaciones. Paula ha estado calladita hoy, no ha participado casi. No, profe, es que yo vi el video de la clase anterior porque el cuadrito me ha enredado en la clase anterior, entonces pues para no ir a Ah, ok, le he puesto más cuidado así para poder responder bien. ok. El profesor le tiene el nombre a Paula, llama Paola, después Paula. ¿Se llama Paola? No, no es Paula. Usted le dice Paola ese. No, me llamo No, Paula. yo siempre le Paula. digo El profesor me Paula. dice Paula. Yo siempre le digo Paula. Entonces se le dice Sí, Paola, parece. No. muchas eran los oídos. ¿Y qué hay de Carlos Alejandro? Ya tiene la respuesta, bro. Él se conecta y se va para, se va para la tienda, ok. Alejandro. Y él está en lista, ¿no? Está en la lista de los conectados. Ah, no. Profe, pregunta si tiene espacio para este viernes, para hacer la reunión. Mándame el correo, porque es que yo sé que ahora los de bases de datos me escribieron, entonces tengo que mirar en el orden de llegada de los correos. Profe, yo ya lo mandé. Ah, listo. Mañana por la mañana, cuando empiece a revisar correos, en el orden de llegada de los correos voy asignando las reuniones.
Bien, ¿ya van teniendo solución? Queridos estudiantes. Por acá Juan Pablo me pregunta. Está haciendo ejercicio así. Que se pudiera hacer transferencia de peso, yo le transfería unos kilitos ahí, Juan Pablo. No, profe, sino que lo que pasa es que como yo de por sí soy mi contextura delgada, entonces para mí subir de peso es muy difícil. Imagínese una persona con contextura de peso delgada y trasnochando, amaneciéndose, peor. CCK. Mejor definición. ¿Cuántos años tenés vos, Juan Pablo? 20 años. Pues estás muy joven. No, pero de hecho, Después de los 30 de pronto la situación le cambia. Hay que tomar No. bienestarina. no, ya lo he hecho. Bienestarina, Ensure, Le cae el pelo. Después de los 30 le cae el pelo, viejo. Sí, hay que decirle a Jaime que le pase la dieta para que suba de peso, parce. Yo fui muy flaco hasta los 18, 19 años. Ya después de los 19 años, cuando me vine a vivir a Cali, no, me transformé completamente, me soplé como nunca y ya nunca más puedo volver a ser flaco. Más o menos, pero entonces más o menos en los 18 usted comía bien, o sea, alimentaba bien. Sí, normal. Yo creo que es que el tema fue como el cambio de hábito, porque pues hasta los 18 yo vivía en Tuluá, en la casa con mis papás. Y ya a los 18 me vine para Cali a estudiar. Y empecé a tener muy malos hábitos de, más o menos lo mismo que vos decís, como que los trasnochos y todo eso, y eso hacía que no comiera como ahora, ni comiera como cosas normales. Entonces, en cuestión de 6 meses, después de 6 meses de vivir en Cali, ya la ropa no me quedaba buena. Ah, pero ¿no crees que es más por estrés que engordaste o...? No, yo pienso que fue más malos hábitos alimenticios, porque me volví cliente número uno de las panaderías. Entonces, por ejemplo, en la universidad, por ejemplo, yo salía de clase y tenía clase otra vez por la tarde, y cuando iba a la cafetería, pues central, ahí en Univalle, esas colas tan tenaces, y dije, no, mientras hago cola para subir a almorzar, no alcanzo a volver a clase. Entonces, pues no me alcanzaba a mí la plata para comprar un almuerzo normal en una de las cafeterías privadas, ¿no? Entonces, pero sí me alcanzaba para una gaseosa con papas rellenas, entonces me comía una papa y ese era mi almuerzo. Y así por la noche, entonces tenía afán, entonces me comía cualquier cosa y eso, no, pues eso generó estragos rápidamente. Pero aún así, con solo ese poquito comenzó a engordarse. Sí, no te digo que en 6 meses, después de 6 meses de estar viendo aquí en Cali, estaba soplado, pero una cosa, Uy, o sea, no era masa muscular, no era grasa, era grasa pura, grasa de alta calidad. era aceite de Pero, girasol tipo gordo, 10. ¿no? Es un aceite de empanada y papa rellena. Vamos a ver si me voy para Y Cali a ya ver. nunca más volví a ser flaco. No, porque es que tampoco es engordarse de grasa, pues no vale la pena. Y el tema es subir masa muscular, que eso sí es complicado para las personas que son de contextura delgada. Pero entonces en este momento usted vive en Tuluá.
No, bueno, técnicamente, prácticamente vivo en Tuluá, técnicamente vivo en Cali, pero toda la pandemia he estado aquí en Cali. Ah, ok. Pero digamos en tiempo normal, yo llego a Tuluá los lunes, a veces vengo a Cali a mitad de semana, vuelvo a Tuluá el otro día y los viernes nuevamente me regreso para Cali. Porque mi casa oficialmente es aquí en Cali. Ok. Pero en Tuluá me quedo donde mis papás. La economía ante todo. No, pues si fuera por economía ya me hubiera trasteado para Tuluá. Una camionetota que no viajaría tanto, yo sería feliz. ¿Qué No, cosa? El pero Hotel Mamá. el hotel mamá. Sí, después de muchos años, después de muchísimos años volví al Hotel Mamá. El buen hijo vuelve a casa. Puede tener unos 50 y le llega a los papás ahí. Sí, eso es verdad. Uno puede tener los años que sea y sigue siendo el hijo de papá y mamá. Sí, literal. Pero sí, pues imagínense, yo llevaba viviendo fuera de Tuluá más de 25 años. Como 25 años. No, como 23 años. Uy, 23 años fuera. Fuera, o sea que iba a Tuluá. Cuando yo recién me vine a estudiar a Cali, yo iba a Tuluá todos los fines de semana. Ya luego empecé a ir cada 15 días, luego cada mes, y ya antes de irme, de estar nombrado en la sede de Tuluá, es decir, digamos, en los últimos años, iba a Tuluá para allá cada 2 meses, cada 3 meses. A veces veía más a mis papás cuando ellos venían a Cali que yo ir. Entonces, claro, cuando ya quedé nombrado en Tuluá, para mí fue como un cambio drástico de ritmo, de vida, porque pues no, yo no había considerado, pues nunca se me ha ocurrido que yo iba a volver a Tuluá así como tan de lleno. La verdad, solo quería volver acá. Secreto. No me tocó porque yo quise, pues yo apliqué, pero no de hecho, cuando el concurso para el nombramiento yo no iba a concursar por Tuluá, yo iba a concursar por las sedes en las que yo trabajaba. Y una amiga de Tuluá fue la que me dijo, presentate acá en Tuluá, y yo le dije, no, pues yo qué me voy a presentar en Tuluá si yo vivo en Cali, yo no, yo qué hago si quedo trabajando en Tuluá, yo no, o sea, me tocaría trastearme. Pero nunca pensó que sus papás ya en Tuluá y le queda más breve. Pues esa era una ventaja, pero pues es decir, ya uno completamente independiente con su vida aparte, uno no se ve viviendo en la casa con los papás. Ah, bueno, sí. No. Entonces, no. De hecho, yo cuando ya me fui para Tuluá, yo me fui temporalmente para la casa de mis papás mientras resolvía si nos íbamos o sea, si me trasteaba pues para Tuluá completamente, o si iba a alquilar un apartaestudio para los días que me fuera a quedar en Tuluá. Entonces me fui para donde mis papás temporalmente 1 mes, 2 meses máximo, y de esos 2 meses ya han pasado más de 2 años y todavía no me he ido. La temporalidad tan larga. Sí, y es porque todavía, o sea, a veces yo digo, no, vámonos a vivir a Tuluá. Y después digo, no, pero no, mejor esperemos otro poquito y después miramos. Bueno, que cambiar capital por municipio, bro. No apenas terminé de estudiar, voy a hacer platanal. No, lo que pasa es que sí, es que en mi época, cuando yo vivía en Tuluá, pues cuando era estudiante que vivía en Tuluá, la Tuluá de esa época es muy distinta a al Tuluá de hoy. O sea, Tuluá de hoy es una ciudad que, o sea, hay mucho por hacer, tiene un ritmo muy distinto al Tuluá de 1994, de 1990. Imagínese, ya hay home center, constructor. Me imagino cuando eso todavía existía la 14 o no. No, nada. Imagínate, ¿no? Entonces los almacenes más grandes de Tuluá en esa época eran el Ley, que no sé si ustedes lo conocían. Sí, claro, el del tomatico. El Ley, Surtifamiliar, el que queda por ahí por la terminal, era lo más grande. Eso eran los más grandes, con Familiar de pronto. No. El Cinema del Parque era donde pues uno iba a ver películas. Pues, la empresa tecnológica de acá está más que todo por Entre Ríos y son casas. Ni que era un edificio grande, ni como casas donde están las startups hoy en día, las de acá de Tuluá. Ejemplo, Quality, acá cerca de donde yo vivo.
Pero aquí lo que pasa es que aquí, pues, por lo que es más grande, pero aquí también hay empresas que funcionan en casas, mucha empresa funciona, pues, en construcción en casas. Pero lo que yo voy es a lo que en esa época, si uno siempre tenía la mentalidad, yo me voy a estudiar y me voy como a un sitio más grande, donde hayan más cosas por hacer. Hoy por hoy no, y hoy por hoy tú lo haces muy buen vividero. Yo he considerado varias veces la posibilidad de radicarme oficialmente en Tuluá, del todo. Igual, Cali y Tuluá están a un paso, hoy en día con la doble calzada, uno viaja en un momentico. En esa época no había doble calzada. En esa época. Trocha. Pues tampoco trocha, porque pero no había doble calzada, ¿no? O creo que solamente está la doble calzada entre Buga y Tuluá. Me parece que ya está la doble calzada de Buga y Tuluá. Pero sí, era distinto. Pero el dilema de cambiar a Cali por Tuluá es las cosas que se pueden hacer en Cali o el buen vivir de Cali o el buen vivir de Tuluá. Un poco, digamos, lo que uno puede hacer el fin de semana, porque entonces a veces yo he considerado con mi pareja que nos vamos para Tuluá, pero entonces decimos, pero bueno, listo, el primer fin de semana viene, el segundo fin de semana viene, y entonces decimos, ¿y qué tal que nos vamos a vivir a Tuluá y luego nos dé cada 8 días para estarnos viviendo para Cali, porque en Tuluá no, pues como claro, que ya todo lo que hay para hacer en Tuluá ya lo hicimos, entonces. Sí. Pero al mismo tiempo pensamos, pero ¿y qué hacemos normalmente un fin de semana en Cali? O sea, finalmente un fin de semana en Cali no hacemos mayor cosa tampoco. Dime. Al Pikachu en cicla todos los domingos, ahí baja barriga, profe, de cuarentena. No, he estado montando bicicleta aquí, pero en plancito, no en loma, en plancito. Bueno, ¿ya tienen solución? Sí, profe, digamos que sí. ¿Qué solución encontraron? Yo la última encontré que era BB, que era con el mayor beneficio. ¿Cómo así, bebé? O sea, perdón, era el segundo. Yo puse, pues, como de su tabla, puse el A, el B y el C. El A pesa 9, el B pesa 6 y el C pesa 5. El beneficio, pues, de B es 40, ¿no? Y entonces me resultó más beneficioso usar BB en los espacios. Me da mayor beneficio. Pero recuerden que nosotros estamos resolviendo el problema de la mochila sin repetición. Ah, profe, yo he hecho eso antes, entonces no me quedó mal. Pero también se puede hacer con repetición, ¿no? Sino que hasta ahora lo hemos considerado sin repetición. Que es el problema original de la mochila. ¿Alguien más tiene solución? Por acá Daniel dice 011, es decir, BC, que da un beneficio de 64. Señor. 6 y 5, 11. 64. ¿Y por qué no A y B? Parece más beneficioso el A y B. 110. Sí, se pasa del peso, creo. AB, porque recuerden que con dinámica deben llegar a la solución óptima, y la solución óptima es AB, porque no hay 615, es el peso exacto de la mochila y el beneficio es 78, es el mayor beneficio. Y entonces 9 y 6 da 15 exactos, ¿no? Ok, vale. Muy bien. Recuerden lo que yo les decía la semana pasada, y es que hay problemas que se pueden resolver con programación dinámica, y lo primero que uno tiende a hacer es pues mirar si ese problema que usted tiene que resolver se puede ajustar a alguno de los problemas tipo, es decir, si usted lo puede caracterizar como un problema de la mochila, entonces ya sabe cómo se resuelve el problema de la mochila. Si lo puede caracterizar como un problema de grafo multietapa, entonces lo resuelve con un problema de grafo multietapa. Digamos, la primera alternativa que ustedes deben buscar, tratar de que ese problema que van a resolver se ajuste a un problema tipo y modelarlo a partir de ese problema tipo, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro problema tipo, y es el problema de la subsucesión común más larga. ¿Ok? El problema de la subsucesión común más larga, como dice allí, consiste en buscar una cadena que se repita en las sucesiones de entrada en el mismo orden. Sin embargo, no necesariamente los caracteres de la sucesión deben estar consecutivos. Por eso, decimos que
no es lo mismo buscar la subsucesión común a buscar una subcadena dentro de una cadena original, ¿cierto? En una subcadena sí que los caracteres, además de estar en el mismo orden, deben estar en posiciones consecutivas. Es decir, un ejemplo de subcadena, supongamos que tenemos la palabra adrenalina, ¿cierto? Y tengo la palabra renal. Entonces, renal, pues además de ser una subsucesión de adrenalina, es también una subcadena. ¿Por qué? Porque renal está en la palabra original en el mismo orden y en forma consecutiva, ¿cierto? Renal. Aquí hay una subcadena. Y es realmente una subsucesión, porque si se fijan, pues tiene los términos en el mismo orden en el que aparece en la cadena original. Entonces, además de ser una subcadena, es una subsucesión. ¿Eso qué quiere decir? Que las subsucesiones son subcadenas, pueden ser mejor, las subcadenas son subsucesiones, pero no todas las subsucesiones son subcadenas. ¿Ok? Entonces, miremos un ejemplo de dos sucesiones de caracteres para encontrar una subcadena, una subsucesión, perdón, común. Entonces, digamos que tengo la palabra parapente y tengo la palabra carretera. Encuéntrenme ustedes allá, ojímetro, por favor, una subsucesión común. Digamos que esto es S1, S2, subsucesión de S1 y S2. ¿Encontrar cuál? Una subsucesión que sea común a parapente y a carretera. Recuerden que no necesariamente los caracteres deben estar en forma consecutiva, pero sí deben estar en el mismo orden en ambas cadenas. Es decir, el carácter A debe estar, perdón, si tengo una subsucesión ABC, por ejemplo, en ambas cadenas el carácter B debe estar después del carácter A. No necesariamente en la posición siguiente, pero sí más adelante. Y el carácter C debe estar después del carácter B. No necesariamente en la posición siguiente, pero sí más adelante en ambas cadenas para poder que sea subsucesión. Entonces búsquenme la subsucesión común más larga entre parapente y carretera. Sí, a mí también me da sale arete, pero yo creo que arete no rompe lo que usted dice, ¿Por qué? porque no se supone que tiene que estar... Pablo Jaime colocó reta. Reta tiene 4 y arete tiene 5. La más larga es arete. Sí, es arete, es la misma que yo tengo aquí anotada. Aquí tengo yo mi chancuco, arete. Arete, ¿por qué decías que violaba la propiedad, lo que yo había dicho? Miremos, ¿por dónde formamos arete? Entonces, A, R, E. eso es lo que está en las letras. Sí, que estén las letras en el mismo orden de aparición, aunque no necesariamente estén en sucesión en posiciones consecutivas. Uy, explíqueme eso, por favor. O sea, que vayan siguiendo de un lado hacia otro, pero no necesariamente tienen que estar juntas. Por ejemplo, aquí no todas están, no están consecutivas la palabra arete, ¿no? Porque entre esta R y esta E hay una A y una P. O entre esta E y esta T hay una N, ¿cierto? O aquí entre esta A y esta R hay una R, ¿cierto? Entonces no están de forma consecutiva, pero sí preservan el orden. Es decir,
En ambas cadenas, la R está después de una A. En ambas, la E está después de una R. En una posición más adelante, la T está después de una E. La E está después de una T. Es decir, que no así como al revés, que digamos la R está de última, entonces No, vamos a tienen que ser, por eso decimos en el mismo orden, solo que es en el mismo orden, aunque no sea en posiciones consecutivas, que es lo que sí ocurre en renal. Por ejemplo, renal y adrenalina, ¿cierto? Pues renal es una subsucesión de adrenalina, pero además es una subcadena, porque la subcadena sí exige que esté en posiciones consecutivas. La subsucesión no, solo requieren que esté en el mismo orden, aunque no tengan las posiciones consecutivas. Pueden tener otros caracteres en el medio. ¿Vale? Ahora sí es más claro para todos. Sí, señor. Profe, yo también Sí, podría... Uno programando eso se quema medio cerebro. No es algoritmo, ya está hecho. No necesitan. Ese algoritmo usted lo googlea y ya le sale. profe, yo también podría decir que si yo elimino las palabras restantes y junto las que quedan, pues me da la palabra, ¿no? Bueno, sí, es una forma de verlo. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Queridos estudiantes. Muy bien, normalmente entonces se analizan dos cadenas. Entonces, el problema de la subsucesión común más larga consiste profe, en... una Señor, dígame. Se marchó a su barco, le llamó. Le dijo que pregunta y se fue. Por acá Manuel está escribiendo uno. Ah, no, ya lo he escrito que se quemaba el cerebro. Ok. Bien. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ah, bueno, que el problema de la subsucesión común más larga consiste en... ¿qué se me fue la paloma? En encontrar más que la subsucesión como tal, la longitud de la subsucesión. Es decir, ¿cuál es la longitud de la subsucesión común que sea más larga entre las que yo pueda encontrar entre un par de cadenas de entrada? ¿Ok? Ese es el problema. Más que la cadena como tal que forma la subsucesión es la longitud. Sin embargo, pues el problema dinámico le permite a uno que a partir de encontrar la longitud, uno se pueda devolver en un proceso de backtracking armando la subsucesión. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en el ejemplo. Esta, digamos que es la forma formal de expresarlo. Lo voy a explicar después de hacer el primer ejemplo para tratar de que a partir del entender el ejemplo, pues logren tener más clara esta parte. Entonces me lo voy a saltar por un momento y ahorita me vuelvo a retomar acá. Pregunta aquí técnica antes de eso. Entonces, entre más grande la subcadena es mejor o... Sí, lo que buscamos es y no es subcadena, subsucesión, porque subcadena es una cosa distinta. Pero entre más grande, entonces mejor la solución, ¿no? Exactamente, entre mayor sea la longitud, es mejor la solución. Lo que buscamos es maximizar la longitud de la subsucesión común entre dos cadenas. ¿Ok? Bueno, esto es parte de lo que me voy a saltar para devolverme a explicarlo ahorita y me voy a adelantar hasta aquí. Bueno, el ejemplo entonces que vamos a resolver consiste en encontrar la longitud y digamos de taquito la subsucesión común más larga entre las cadenas Lollipop y Philologist. ¿Ok? Entonces, la forma de solucionarlo, recuerden que en programación dinámica hay que hacer un almacenamiento en tablas y adicionalmente pues hay que descomponer el problema en etapas. Entonces, la forma de resolverlo es que vamos a colocar una palabra en posición horizontal formando con sus letras columnas y otra palabra en posición vertical formando con sus letras filas. ¿Ok? Y vamos a agregar una fila adicional de ceros y una columna adicional de ceros. Ya vamos a ver por qué. Porque, digamos, el proceso algorítmico implica, en algunos casos, revisar una fila o una columna anterior.
¿Ok? Por eso es necesaria la columna de ceros y la fila de ceros. La lógica consiste en lo siguiente. Yo voy a ir avanzando por las letras de cada cadena, particularmente de la cadena vertical. Entonces, digamos que aquí van a estar mis etapas. En esto se parece un poquito al que vimos del problema de la mochila. Esto es la etapa 1, es decir, voy a considerar que hasta ahora tengo una cadena hasta el carácter donde estoy actualmente. Cuando comienzo, pues tengo una cadena solamente con el carácter L. Lo demás no lo veo todavía. Lo voy viendo en la medida en que voy avanzando. Cuando estoy en una fila, entonces voy buscando las coincidencias con las letras que están formando las columnas. ¿Ok? Cuando yo encuentro una coincidencia, pues ya tengo por lo menos un carácter coincidente, es decir, ya tengo uno para sumarle a la longitud y eso se lo tengo que sumar a la mejor solución de la etapa anterior. Entonces me explico, vamos a ir viéndolo de la siguiente manera. Cuando yo cruzo L con P, L y P son distintas, ¿cierto? Entonces no hay coincidencia. Como no hay coincidencia, me voy a quedar con el mejor valor entre el que está en la celda de arriba y el que está en la celda de la izquierda. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, pues entre 0 y 0, lo mejor es 0. No hay nada. Eso básicamente lo que significa es, si yo tengo una cadena P y una cadena L, pues ¿cuántos caracteres comunes hay entre ellas dos? Ninguno, pues L y P son distintos. Entonces voy avanzando aquí por las columnas. L con H son distintos, entonces me quedo con el mejor valor entre el de arriba y el de la izquierda. Pues 0. L con I no hay coincidencia, me quedo con el mejor valor entre el de arriba y el de la izquierda. 0. L con L hay una coincidencia. Entonces, 1. Ese 1 se lo voy a sumar al valor que está arriba a la izquierda, en la diagonal que está arriba a la izquierda. Entonces, 1 más 0, 1. ¿Ok? Avanzo. L con O no hay coincidencia, entonces me quedo con el mejor valor entre el de arriba y el de la izquierda, entre 0 y 1, el mejor valor es 1. Entonces, ¿ahí qué significa? Ya voy en la cadena Filo y comparado con la cadena L. Entre Filo y L, pues hay un elemento en común, que es justamente una L. ¿Ven? Esa es la lógica. Entonces, nuevamente, L con L hay una coincidencia. Se lo sumo al de la diagonal que está arriba a la izquierda. 1 más 0, 1. Entonces vuelve y juega. ¿Eso qué significa? Significa que entre la cadena Filol y la cadena L hay una coincidencia. ¿Por qué no puedo decir que dos coincidencias dado que aquí hay otra L? Porque como este es un solo carácter, entonces esta L o se cruza con esta L o se cruza con esta. No se puede cruzar con las dos, ¿cierto? Por eso digo, hay una única coincidencia, porque aquí tengo una sola L, que Perfecto. o bien se cruza con esta o bien se cruza con esta, ¿sí? Una preguntita, entonces ella siempre se lee horizontalmente. Sí, se va avanzando por las filas y en cada fila va desplazándose horizontalmente abarcando las columnas. Ok, ya. Bien, entonces nuevamente, L con O no hay coincidencia, me quedo con el mejor valor entre el de arriba y el de la izquierda, 1. L con G no hay coincidencia, me quedo con el mejor entre 1 y 0, 1. L con I no hay coincidencia, me quedo con el mejor entre 1 y 0. L con S no hay coincidencia, me quedo con el mejor entre 1 y 0. Y L con T no hay coincidencia, me quedo con el mejor valor entre 1 y 0. Entonces, al terminar esta fila, ya comparé Philologist con L. Y entre Philologist y L, pues hay una subsucesión común, que es la que cruza con la L, ¿cierto? No es más, es lo más largo que yo puedo encontrar entre esta cadena y esta L. Ahora avanzo a la siguiente etapa. Les vuelve y juega. L con P no hay coincidencia, me quedo con el mejor valor entre el de arriba y el de la izquierda. O con H no hay coincidencia, me quedo con el mejor valor entre el de arriba y el de la izquierda. O con I no hay coincidencia, me quedo con el mejor valor entre el de arriba y el de la izquierda. Paro aquí nuevamente para que miremos. Ese 0, ¿qué significa? Que entre la cadena Phi y la cadena Lo no hay coincidencia, no hay ningún carácter de una que cruce con algún carácter de la otra. Avanzo.
La O con la L no hay coincidencia. Me quedo con la mejor solución entre arriba y la de la izquierda. 1, claro. Entre file y lo hay una coincidencia, que es esta L que cruza con esta L. ¿Ven? O con O hay una coincidencia y se la sumo al de la diagonal superior izquierda. 1 con 1, 2. Es decir, que entre file y lo hay una subsucesión común de tamaño 2, que es justamente LO que cruza con LO. Avanzamos. O con L hay una coincidencia y se la cruzo y se la sumo a la de arriba a la izquierda. 1 y 1, 2. Entonces vuelve y juega. ¿Por qué 2 y no 3? Porque tengo una sola L que está cruzando con este o con este. No puede cruzar con las dos. Más la O que cruza con esta O. O con O hay una coincidencia, se la sumo a la de la diagonal superior izquierda, 1 más 1, 2. Entonces, lo mismo que la L. Hay dos O's aquí, pero aquí solo tengo una O. Entonces, de tal manera que esta O cruza con esta o cruza con esta. O con G no hay coincidencia, entonces el mejor valor entre el de arriba y el de la izquierda es 2. O con I no hay coincidencia, me quedo con el mejor entre 1 y 2. O con S no hay coincidencia, me quedo con el mejor entre 1 y 2. Y O con T no hay coincidencia, me quedo con el mejor valor entre 1 y 2. Avanzo a la siguiente línea. L con P no hay coincidencia, me quedo con el mejor entre 0 y 0. L con H no hay coincidencia, me quedo con el mejor valor entre 0 y 0. L con I no hay coincidencia, me quedo con el mejor valor entre 0 y 0. L con L no hay coincidencia, me quedo, perdón, si hay una coincidencia, L con L coincide 1, se lo sumo al de arriba a la izquierda, al de la diagonal, 1 más 0, 1. Es decir, que entre LOL y file hay una coincidencia, y es que es esta L que cruza o bien con esta L o bien con esta L. L con O no coincide, entonces me quedo con el mejor valor entre estos dos. L con L coincide, entonces se lo sumo al de la diagonal superior izquierda, 2 y 1, 3. Ahora tengo una subsucesión común de tamaño 3 entre FILOL y LOL. Pues, ¿cuál es? LOL que cruzan con LOL. Avanzo. L con O no hay coincidencia, entonces me quedo con el mejor valor entre estos dos, 3. L con G no hay coincidencia, me quedo con el mejor valor entre estos dos, 3. L con I no hay coincidencia, me quedo con el mejor valor entre estos dos, 3. L con S no hay coincidencia, me quedo con el mejor valor entre estos dos. Y L con T no hay coincidencia, me quedo con el mejor valor entre estos dos. Es decir, que entre la cadena Philologist y la cadena LOL hay una subsucesión común de tamaño 3, que es justamente LOL, que está aquí como LOL. Y no hay otra más grande. Avanzo a la siguiente etapa, voy por esta L. L con P no hay coincidencia, me quedo con el mayor entre estos dos. L con H no hay coincidencia, me quedo con el mayor entre estos dos. L con I no hay coincidencia, me quedo con el mayor entre estos dos. L con L hay una coincidencia, se la sumo al de la diagonal superior izquierda, 0 y 1, 1. L con O no hay coincidencia, me quedo con el mejor valor entre estos dos. L con L hay una coincidencia, se la sumo al de la diagonal superior izquierda, 2 y 1, 3. L con O no hay coincidencia, me quedo con el mejor valor entre estos dos, pues es el mismo 3. L con G no hay coincidencia, me quedo con el mejor valor entre estos dos, es el mismo 3. L con I no hay coincidencia, me quedo con el mejor valor entre estos dos, es el mismo 3. L con S no hay coincidencia, me quedo con 3. Y L con T no hay coincidencia, me quedo con el mejor entre estos dos, que es 3. Es decir, entre Philologist y LOL, pues hay una subsucesión común de tamaño 3, que es el LOL que ya habíamos visto ahorita. Avanzo a la I. I con P no hay coincidencia, me quedo con el mejor entre estos dos. I con H no hay coincidencia, me quedo con el mejor entre estos dos. Y con I hay una coincidencia, se lo sumo al de la diagonal superior izquierda, 0 y 1, 1. Y con L no hay coincidencia, me quedo con el mejor valor entre estos dos. Y con O no hay coincidencia, me quedo con el mejor valor entre estos dos. Y con L no hay coincidencia, me quedo con el mejor valor entre estos dos.
Y con O no hay coincidencia, me quedo con el mejor entre estos dos. Y con G no hay coincidencia, me quedo con el mejor entre estos dos. Y con I hay coincidencia, entonces le sumo 1 al de la diagonal superior izquierda, 3 y 1, 4. Y con S no hay coincidencia, me quedo con el mejor entre estos dos. Y con T no hay coincidencia, me quedo con el mejor valor entre estos dos. Profe, una preguntita. Señor. Por lo que acabo de hacer allí en la I, sí hubo coincidencia, ¿no? Ajá. Si hay coincidencia y viene el valor ahí, se le sumó un 1 bien. Se le suma 1 al de la diagonal superior izquierda. A la celda que está en la diagonal superior izquierda. 3 más una coincidencia que encontré, 4. Digamos que lo que significa es que aquí está la longitud de la subsucesión común más larga, excluyendo esos dos últimos caracteres que estoy cruzando. Entonces, antes de esos dos últimos caracteres que estaba cruzando, tenía 3 coincidencias, más una coincidencia que es la del cruce que acabo de hacer, da 4 coincidencias en total, hasta ese punto. Eso es lo que significa. Pero mi pregunta sería, si estamos hablando por filas, y digamos que la primera filita es la 0, entonces hablemos en la 1, 2, 3, 4. En la fila 3 y en la fila 4 hay 2 L's, por lo tanto, en la segunda L de la palabra arriba, en la primera columnita, ahí, espérate, sí, con el cosito, para la derecha, ahí, la segunda L, esa y la de abajo. ¿La de abajo no tendría que sumarle un 1? No. Por lo siguiente. Cuando yo tengo aquí este 3, que coincide esta L con esta L, ¿cierto? Tengo una coincidencia que es la de este cruce con este cruce, ¿cierto? Entonces las descarto. Ese 1 se lo debo sumar a las coincidencias que tengo en el resto de la cadena sin las dos que acabo de cruzar, es decir, esta y esta. Y la mejor longitud de una subsucesión es 2. A ese 2, que era el del resto de la cadena de arriba y el resto de la cadena de abajo, más el cruce que acabo de encontrar, 2 más 1, 3. ¿Vale? Ahora miremoslo desde otro punto de vista. Miremoslo aquí. Aquí encontré una L, ¿cierto? Aquí estoy en una L y cruzo con esta L, entonces, bueno, tengo una coincidencia. ¿Por qué no digo que 3 más 1, 4? Porque es que aquí aquí tengo 3 L's y aquí solo tengo 2 L's. Entonces resulta que hay una de estas L's que no cruza, ¿cierto? Entonces puede ser que esta L la esté cruzando con alguna de las de acá, pero no puedo cruzar las 3 porque aquí solo tengo 2 L's y aquí tengo 3. ¿Sí me hago entender? ¿Me repite ese pedacito otra vez? ¿Me favor? Sí, porque la duda tuya está aquí, ¿cierto? Exacto, sí, ahí. Que porque si aquí hay un cruce no se lo suma al 3. Ajá. Ok. No se lo suma al 3 porque este 3 es la longitud de haber cruzado esta columna hasta esta L con lo de acá, ¿cierto? Pero resulta que aquí estoy cruzando esta L con esta L. Entonces, si la estoy cruzando con esta L de aquí, ya no puedo usar esa L para cruzarlo con la L de arriba, porque la estoy usando en el cruce de abajo. Entonces, ya no uso esta L, sino que me devuelvo a la subcadena anterior, porque esta L ya la usé aquí abajo. ¿Ves? O sea, si ya está usada y si ya se hizo abajo, independientemente si la letra es igual. Exactamente, no la puedo volver a cruzar porque es lo que yo te decía, aquí hay 3 L's y aquí hay 2. Yo no puedo cruzar 3 L's con 2 L's. Entonces, esta L o la cruzo con la L de abajo o la cruzo con la L de arriba, pero no la puedo cruzar con las dos. Si aquí le sumamos unos, es como si estuviera diciendo esta L la puedo cruzar con esta y con esta al mismo tiempo. No se puede, porque el cruce es 1 a 1. Ajá. ¿Vale? De todas maneras, ahorita que venimos del formalismo del problema, esperemos que quede un poco más claro el por qué. Listo. Vale. Entonces, seguimos aquí. P con P hay una coincidencia. Entonces, voy a tratar de incluso aclararlo desde acá. Cruzo P con P, ¿cierto? Entonces, coincide 1. Ese 1 se lo debo sumar a las coincidencias que haya
en el resto de la cadena, ¿cierto? Ya no considerando esta P y esta P porque ya las usé para este cruce. Entonces, ¿cuál es el resto de la cadena? Pues lo que hay de aquí para arriba y lo que hay de aquí para acá. Entonces, ese cruce es el de esta celda, que es la diagonal superior izquierda. Entonces, le sumo 1 más 0, pues 1 más 0 es 1, ¿ok? Entonces, claro, entre P y lolip, pues hay una única coincidencia que es la de la P. Voy a tratar de hacerlo nuevamente en otro para que puedan verlo un poco más claro. Entonces, P con H no hay coincidencia, me quedo con el mejor valor entre estos. P con I, P con I no hay coincidencia, me quedo con el mejor valor entre estos dos. P con L no hay coincidencia, me quedo con el mejor valor entre estos dos. P con O no hay coincidencia, me quedo con el mejor entre estos dos. P con L no hay coincidencia, me quedo con el mejor entre estos dos. P con O no hay coincidencia, me quedo con el mejor. P con G no hay coincidencia, me quedo con el mejor de estos. P con I no hay coincidencia, me quedo con el mejor de estos dos. P con S no hay coincidencia, me quedo con el mejor de estos dos. P con T no hay coincidencia, me quedo con el mejor de estos dos. Vamos a la O. O con P no hay coincidencia, me quedo con el mejor de estos dos. O con H no hay coincidencia, me quedo con el mejor de estos dos. O con I no hay coincidencia, me quedo con el mejor de estos dos. O con L no hay coincidencia, me quedo con el mejor de estos dos. Y entonces aquí vuelve y juega. O con O. Entonces pilas acá. Esta O con esta O se cruzan, ¿cierto? Al cruzarse tengo una coincidencia. Esa coincidencia se la tengo que sumar a la longitud de las coincidencias que hayan en las cadenas, excluyendo esa que acabo de cruzar, ¿cierto? Esta ya no, porque ya la conté. Entonces, ¿qué es lo que qué me queda? Pues la longitud de la subsucesión común más larga entre file y lolip, ¿cierto? Es decir, en el cruce de este con este. El cruce de este con este es esta celda, que es la diagonal superior izquierda de la que acabo de cruzar. Es 1 más 1, 2, ¿cierto? Es decir, que en Failo y Lolipo hay dos coincidencias, ¿cierto? ¿Cuáles son esas coincidencias? Pues la O y una L por aquí, ¿cierto? Y esta L que cruza con cualquiera de estas tres L's. O sea que se toma la que da O con O, la que subrayaste en verde, esa se toma como una. Esa es una. Y eso se lo sumo, como ya cogí esa O en ambos lados, entonces se lo tengo que sumar a la longitud más larga de cruzar el resto de la cadena, ¿cierto? Es decir, lo que hay de aquí para acá y lo que hay de aquí para acá, porque el cruce de estas O ya lo sumé aquí. Entonces, ¿cuál es la longitud más larga de lo que hay en el cruce del resto de las cadenas? Pues el cruce de la última posición de las subcadenas que analicé hasta el momento, es decir, este cruce. Y este cruce es lo que yo les digo, la diagonal superior izquierda del cruce que acabo de encontrar. ¿Siempre va a dar la diagonal superior izquierda? Siempre. Ah, ok. Siempre, o sea, cuando encuentro una coincidencia, le sumo 1 al de la diagonal superior izquierda. Ahora vamos a formalizar el caso, pero siempre la diagonal. En la siguiente O te daría entonces 4. En la siguiente O me va a dar 4 exactamente, porque tengo L con O no hay coincidencia, me quedo con entre 2 y 3, pues 3. O con O hay una coincidencia, se la sumo a la de la diagonal superior izquierda, 3 y 1, 4. Porque ese 4 significa que hay 4 caracteres en la subsucesión común entre Failo, que es hasta donde he avanzado ahí, Failo, y Lolipo. Hay 4 caracteres en esa subsucesión común, que es justamente L, O, L, O, Lolo, ¿cierto? Porque aquí hay Lo, y por acá hay Lo. Hay 4 caracteres en esa subsucesión común. Entonces avanzo. O con G, no hay coincidencia, me quedo con la mejor entre 4 y 3.
O con I no hay coincidencia, me quedo con la mejor entre 4 y 4. O con S no hay coincidencia, me quedo con la mejor entre 4 y 4. Y O con T no hay coincidencia, me quedo con la mejor entre 4 y 4. Vuelve y juega P con P, hay una coincidencia, se la sumo a la de la diagonal superior izquierda, 0 y 1, 1, ¿cierto? Es decir, esta P pues cruza con esta P o con esta P, con una de las dos, pero no con las dos, solo tengo una coincidencia. P con H no hay coincidencia, escojo la mejor entre 1 y 1. P con I no hay coincidencia, la mejor entre 1 y 1. P con L no hay coincidencia. P con O no hay coincidencia, entre 1 y 2, pues 2. P con L no hay coincidencia, lo mejor entre 2 y 3 es 3. P con O no hay coincidencia, lo mejor entre 3 y 4. P con G no hay coincidencia, lo mejor entre 4 y 4. P con I no hay coincidencia, lo mejor entre 4 y 4. P con S no hay coincidencia, lo mejor entre 4 y 4. Y P con T no hay coincidencia, lo mejor entre 4 y 4. Y ya terminé. Y esta última celda es la que me indica la longitud de la subsucesión común más larga entre la cadena completa Philologist y Lollipop. Ahora, ¿cómo encuentro yo cuál es la subsucesión? Entonces, una forma es devolverme haciendo backtracking. Entonces, yo estoy parado acá y miro cuál de los valores que están a su alrededor, hacia la izquierda y arriba, es mayor. Pues aquí como todos los valores son iguales, entonces me devuelvo hacia arriba. Vuelve y juega. Aquí todos los valores alrededor son iguales, entonces me devuelvo hacia arriba. Todos los valores alrededor son iguales, me devuelvo hacia arriba. Ahí no te daría la del 2, donde están todos los 2. ¿Dónde ¿Cuál es están 2? todos? No entiendo la pregunta. Estás diciendo de manera vertical de abajo hacia arriba para uno encontrar como la mayor cantidad de... Voy a generar la subcadena, la subsucesión, perdón. Voy a generar la subsucesión. Entonces el procedimiento es, a partir de la última celda, que es la que me da la longitud de la subsucesión común, yo miro hacia arriba y hacia la izquierda, es decir, a los que están alrededor hacia la izquierda y arriba, ¿cuál es el valor mayor? Como aquí todos son iguales al valor que estoy analizando, entonces el procedimiento me dice, devuélvase a la fila de arriba. Voy a la fila de arriba. Vuelve y juega. Analizo los que están alrededor. Son iguales que este, donde estoy ubicado, entonces me devuelvo a la fila de arriba. Miren los que están alrededor. Son iguales que este, me devuelvo a la fila de arriba. Miro los que están alrededor y resulta que el que está a la izquierda es igual. Los de arriba son menores. El que está a la izquierda es igual, entonces me voy a la izquierda. Vuelve y juega. Los de arriba son menores, el de la izquierda es igual, entonces me voy a la izquierda. Ahora, con respecto a este punto, resulta que todos los que están alrededor, entre los de la izquierda y arriba, son menores. ¿Qué quiere decir? Que aquí encontré una coincidencia. Aquí hay una coincidencia, lo voy a resaltar aquí con... Aquí hay una coincidencia. Cuando encuentro una coincidencia, yo sé que esa coincidencia, ese valor de la coincidencia viene de sumar de la diagonal superior izquierda. Entonces me devuelvo en diagonal hacia arriba. Y vuelve y juega. Todos los que están alrededor son iguales. Me voy hacia arriba. Aquí, los de arriba son menores, el de la izquierda es igual, entonces me voy a la izquierda. Los de arriba son menores, el de la izquierda es igual, me voy a la izquierda. Aquí, los que están alrededor son menores. ¿Qué quiere decir? Que aquí encontré una coincidencia. Como encontré una coincidencia, ese valor viene de sumar en la diagonal de arriba. Entonces me voy en diagonal hacia arriba. Aquí vuelve y juega. Todos los que están alrededor son menores. ¿Qué quiere decir? Que aquí encontré otra coincidencia. Me voy en diagonal hacia arriba. ¿Ok? Y aquí vuelve y juega. Todos los que están alrededor son menores. Quiere decir que aquí hubo otra coincidencia. Me voy en diagonal hacia arriba. Y resulta que ya me llegué a la primera fila, que es la fila de ceros. Entonces ahí acabo. ¿Cuál es la subsucesión común? Donde encontré las coincidencias, es decir, en este cruce. Este cruce es una L con una L. Este es un cruce de una O con una O.
este cruce es una L con una L, y este cruce es una I con una I. Esta es la subsucesión, una de las, porque creo que ahí hay dos, de longitud 4, pero esta es una de las subsucesiones comunes de tamaño 4, Loli. Y no van a encontrar una más grande. Podrían encontrar otra del mismo tamaño porque creo que el Lolo también se forma por ahí. Pero esta es una de las que tienen el máximo tamaño entre las subsucesiones comunes más largas entre Philologist y Lollipop. ¿De acuerdo? Muchachos. Sí, profe. Ah, por acá Nelson también me está diciendo que estaba Lolo. Sí, dependiendo de por dónde coja uno, digamos que esta es la forma estándar para cogerlo, entonces cogemos Loli, pero también hubiéramos podido coger Lolo. Si digamos, si en el caso en el que alrededor todos sean iguales, no me voy por arriba, sino que me voy por la izquierda, por ahí encuentro Lolo. Vale, entonces lo que vamos a ver ahorita después del break es la formalización de esto. ¿Por qué razón cuando yo encuentro una coincidencia tengo que sumar el de la diagonal superior izquierda? ¿Qué significa eso? ¿Por qué razón cuando no encuentro una coincidencia tengo que escoger el mayor entre el de arriba y el de la izquierda? ¿Qué significa eso? Es decir, el formalismo del problema es lo que vamos a ver ahorita a continuación, después del receso, ¿les parece? Sí, profe, ya la tripa está. Sí, profe, ya el hambre está... Entonces ya vamos a hacer un recesito de 15 minutos y regresamos. Voy a cerrar aquí la cámara, voy a dejar de grabar y nos vemos en 15.